Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de los presentes. Ha llegado el momento de escuchar la palabra, el mensaje preparado para el día de hoy, para la congregación. Hay una idea en la que vengo pensando un par de semanas y de varios títulos para el sermón, pero al fin tuve que elegir uno que envuelva la idea para que nos vayamos enfocando en la idea propiamente tal. Tenemos un dicho, por lo menos en Chile, que valga la pena, ¿cierto? Tenemos este dicho, ponerlo así, que valga la pena. Tenemos ese dicho. No sé, por ejemplo, me tuve que levantar temprano, pero que valga la pena, tuve que madrugar, no sé, 2, 3 de la mañana para un trámite, que valga la pena. Que trágico cuando uno hace ese esfuerzo y no, esto tiene que venir mañana. Ya, gracias. Y más encima se queda dormido el otro día. O cualquier cosa. A veces un sacrificio de pasar frío, o un trabajo pesado que uno tuvo que hacer. Oh, me quedó bonito el muro, pero no estaba de acuerdo a lo que establecen las normas legales y vienen y me dicen que lo tengo que derrumbar. No valió mucho la pena, el esfuerzo, el tiempo. Y así, aquí en Chile por lo menos tenemos ese dicho muy frecuente. Hoy no valió la pena. O, bueno, por lo menos valió la pena. Me costó, sí, pero valió la pena. Sí, tenemos bien arraizado ese dicho. Yo me quiero enfocar específicamente cuando esperamos. Se puede pensar en una hora al médico, que a veces un año esperando una hora al médico. O puede ser cualquier cosa, cualquier trámite, cualquier asunto en el cual usted tiene que esperar. Y todos queremos que nos atiendan enseguida. Pero a veces le dicen su número. Y a veces el número es virtual. Y se va con el número para la casa uno. Ya vuelven 6 meses, vuelven 3 meses. Y yo quiero enfocarnos en esta palabra, la espera. Vamos a ir anotando las palabras clave aquí. Esperar. Mientras más tiempo usted espera, más ansiedad y más quiere que valga la pena. Y esto yo lo orienté hacia la venida del Señor. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué espera la iglesia? Vamos a poner la venida del Señor. La iglesia está esperando la venida del Señor. Pero aquí el problema es que hay dos opciones, A y B. El mundo no está esperando al Señor. Ni cree en el Señor, ni le importa al Señor. Ellos viven sin esperanza, sin promesas. La iglesia no vive así. La iglesia vive con esperanza, con promesas, abundando en bendiciones en este mundo y en el venidero. Dice que nos bendice con todo el Señor, con todo en los lugares celestiales. No hay nada que Dios no nos esté bendiciendo como hijos de Él. Nosotros estamos esperando al Señor. El mundo no está esperando al Señor. Entonces, hay que separar eso.
Nosotros somos la iglesia, que estamos esperando la venida del Señor. Ahora, un paréntesis. Esperemos o no la venida del Señor, viene. Así que mal para el que no está esperando, porque se va a enfrentar a una situación que no esperaba. Pero la iglesia se va a enfrentar a una situación que espera, que conoce, que tiene entendimiento. Entonces, ¿cómo debería estar esperando el Señor? Hay muchas parábolas, por ejemplo la de las 10 vírgenes, la sensata y la insensata, y hay varias. En pocas palabras, tiene que estar esperando preparadamente. No esperar a que llegue el Señor para agradarlo, ¿verdad? Tiene que vivir una vida que esté conforme al agrado del Señor para que cuando el Señor venga, ya está cumplido. Y esa idea yo la quiero enfocar aquí. Vamos a ver que hay dos, lo vamos a ver más adelante, son dos opciones, la misma palabra nos muestra. Pero yo quiero incluir esta idea. Que valga la pena la espera de la venida del Señor. ¿Qué les parece? La espera más larga. En general, una vida entera esperando al Señor. Y en general, nos dormimos esperando esa venida, confiando en que Él viene. Amén. Quizás no en esta generación, a lo mismo, pero Él viene. Y tenemos que estarlo esperando dignamente, agradándole. Pero fíjese, que valga la pena esperar la venida del Señor. Largo el título, pero es lo más que lo pude resumir con todas las ideas que tengo. Que valga la pena esa espera, hermano. Esa espera de toda una vida, en general, de generaciones que han pasado. Una espera larguísima, pero prometida por Dios. Es decir, la espera no es en vano. Entonces, que estar esperándolo no valga la pena o valga la pena, hace una gran diferencia, ¿verdad? Vamos a ver alguna idea asociada a esto. Tengo una batería de versículos. No vamos a profundizar mucho en ellos, pero sí quiero que rescatemos la idea. Yo tengo 3 palabras clave. Miren. Flojo, cobarde y débil. No, realmente son 3 palabras bien clave, como que lo dicen todo. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? A mí no me gustaría que me dijeran ninguna de esas. Yo creo que a usted tampoco. Pero a veces la verdad duele, güey. Y me puse a analizar algunos pasajes que hablan de estas 3 ideas. El primero, de todas maneras, fíjese lo que dice Romanos. El que quiera ir siguiendo con la escritura lo puede hacer, y el que no poniendo atención, ningún problema. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice la escritura: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, flojo. Que no usamos la palabra perezoso en Chile mucho. Es del español, pero la palabra tradicional es flojo. Oye, no seas perezoso, no usamos eso. No seas flojo. Y nadie quiere ser flojo. O por lo menos nadie quiere que lo llamen así. Y menos en público. Da vergüenza. Aquí dice que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Y podríamos agregar el versículo 13 para completar la frase completa. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, debemos ser activos en todas estas cosas que el Señor se agrada. Por decir alguna, ferviente en espíritu. Yo creo que usted entiende la idea de estar apagado. Hoy que andas apagado, dicen los jóvenes. Y usted el concepto lo entiende porque cuando el celular se le apaga, ahí lo entiende, ¿no es cierto? Nadie quiere que se le apague el celular por batería. Cuando la palabra dice ferviente en el espíritu, es justamente eso, que no nos apaguemos, como el celular que se le acabó la batería. Que estemos siempre activos, disponibles, dispuestos. Siempre, ¿no es cierto?, pronto. En lo que requiere diligencia, no flojo. En el espíritu, despierto, ferviente. En cuanto al Señor, sirviendo. En cuanto a la esperanza, gozoso. Gozoso porque tenemos grandes esperanzas en las promesas del Señor. Pero a veces como que se nos olvidan y nos deprimimos y caemos en angustia y nos desalentamos y necesitamos recordarlas. Necesitamos a veces volver a la Escritura y recordar esas promesas, recordar lo que hizo el Señor para nuevamente encender ese fuego y estar en ese sentido activos. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración y practicando la hospitalidad. Uno puede decir, ¿van a pasar cosas desagradables en la vida cristiana? Sí. El apóstol Pedro lo dice. Incluso compara a un cristiano con un delincuente, diciendo, bueno, si vas a padecer por algo que hiciste, está bien. Tienes lo que corresponde. Pero si padeces como cristiano, la corona te espera. ¿Cómo quieres padecer? Dice Pedro. Porque como delincuente, ¿cuál es la recompensa de padecer? Pero si padeces como cristiano, hay una corona para ti. Pero hay que ser diligente. No hay que ser flojito. La palabra cobarde es interesante. La encontré una sola vez en el Nuevo Testamento, por lo menos revisando Reina Valera. Una sola vez. Porque la Escritura nos insta a ser valientes en el espíritu, espiritualmente, ¿verdad? Pero sin decirnos que no seamos cobardes. Es como positiva. La palabra como tal la encontré solo en Apocalipsis 21:8. Y es justamente para indicar la consecuencia de serlo, que queda excluido de la presencia de Dios. Fíjese. Espiritualmente, no podemos ser cobardes si el día del Señor queremos que Él nos reconozca. Tenemos que ser valientes espiritualmente. Y en cuanto a débil, Romanos capítulo 14, el versículo 1 en adelante hasta el 23, nos habla del débil en la fe. Obviamente, un paralelo con la inmadurez espiritual. Y todos pasamos por esa etapa o estamos pasando por esa etapa. Porque es obvio que cuando recién nos iniciamos como cristianos, ¿cómo somos? Inmaduros. Estamos creciendo, somos débiles. Pero nosotros no nos aferramos a nuestra fuerza, sino a la del Señor, para que Él sea nuestra fuerza y nuestra debilidad se convierta en fortaleza. Así funciona. Pero el llamado en ese pasaje del apóstol Pablo es a alcanzar madurez y no ser tropiezo a los que todavía no la alcanzan. Se denota la inmadurez espiritual, la falta de fe, la debilidad
en ese sentido como algo negativo, como algo que hay que superar. Es una deficiencia. Yo no me atrevería a decir que es pecado, pero es una deficiencia que en la expectativa divina hay que superar. Y el Señor nos va a dar los recursos para hacerlo. Entonces, fíjense, flojo. ¿Es fácil o es difícil ser flojo? Bueno, esa es la pregunta para las tres. ¿Fácil o difícil? ¿Es fácil o difícil ser flojo? Es el trabajo más fácil que hay. ¿Ser cobarde? También es fácil. Lo difícil es ser valiente. Atreverse. Y dígame usted si no ha estado en esa situación, yo muchas veces esperando a que otro se atreva para yo seguirlo. Es lo más fácil. ¿Cierto? Cuesta. No es algo fácil. Es difícil. Y ser débil también es un camino fácil. Estar siempre pensando en que estoy creciendo y aprendiendo y nunca proyectarme hacia lograrlo, porque es distinto tomar la decisión a comprometerse. Una de las últimas cosas que he aprendido. Yo puedo tomar la decisión, pero si no me comprometo, la decisión siempre va a estar ahí, a mitad de camino. Entonces, el compromiso. Fíjese, es fácil ser flojo, cobarde y débil. Esto mirado espiritualmente. Pero, mire esta palabra. O esta. Triunfar. O tener éxito. Todos quieren triunfar. Me incluyo. Todos queremos triunfar. Todos queremos tener éxito. En lo material puede ser, pero en lo espiritual sin duda. Yo estoy dispuesto a no tener éxito en lo terrenal, y a veces pasa. Pero como cristiano no puedo estar dispuesto a no tener éxito espiritual. Eso no se tranza. Eso es una meta intransable para usted, para mí. ¿Es fácil triunfar? ¿Es fácil tener éxito? No. Entonces, ¿cómo podemos pensar que siendo así, el camino fácil, vamos a llegar al resultado difícil? Y a veces con esa lógica vive el mundo. Y lo peor, el cristiano. Necesitamos despertar. A veces pensamos que la palabra tiene un efecto en los otros hermanos o en otras congregaciones o en los demás que no lo está teniendo en mí. No sé si usted lo ha sentido. Es algo que yo he experimentado. Pero no es para quedarse ahí. ¿Por qué la palabra está teniendo más resultados, veo, en los demás que en mí? Porque tenemos que eliminar esto. Tenemos que ser diligentes, dice Romanos, ¿no es cierto? 12, 11 y 12. Diligente. Apocalipsis 21, 8 dice, no, usted tiene que ser valiente. Confesar al Señor muchas veces va a necesitar ser valiente. Porque sentir vergüenza es fácil. Porque a veces el que dirán influye. Pero el que dirán para nosotros viene del Espíritu. ¿Qué dirá el Señor el día del juicio? ¿Qué dirá el Señor el día que venga? Esa venida que valga la pena esperarla. Va a llegar ese día. Y en cuanto a ser débil, bueno, todo, las tres, son parte de un proceso que no tiene que ser un punto de llegada, es un punto de partida. Cualquiera de esas tres manos puede ser un punto de partida en mi vida o en la de ustedes. O podemos estar incluso en una transición de ese punto. Pero nuestra expectativa tiene que ser diligente,
tiene que ser valiente en el Señor y fortalecido en el Espíritu. No vamos a ser fuertes por nosotros mismos. El Señor nos da espíritu de valentía, nos da la diligencia. Dice, el querer como el hacer viene del Señor. Pero nosotros, como el otro sermón lo mencionaba, debemos dejar actuar al Espíritu. Debemos dejar que la influencia del Señor opere con libertad en nuestra vida. Eso es lo que a veces uno, consciente o inconscientemente, resiste. Resiste la influencia del Espíritu. A veces tenemos buenos pretextos, a veces podemos usar ejemplos de otros en vez de mirar al Señor y decir, bueno, si realmente el ejemplo mío es Él. Porque a veces podemos decir, pero miren lo que hacen los demás aquí y allá, y uno se desanima. Pero nuestro ejemplo tiene que ser el Señor. Entonces, vamos a ir terminando este tema con 3 pasajes adicionales de la Escritura que nos hablan de estos 2 caminos, A y B. Recuerden que valga la pena esperar la venida del Señor. Si va a sufrir, sufra todo lo que tiene que sufrir para que ese día sea aprobado por el Señor. Si va a perder algo, que pierda todo lo que tiene que perder para que ese día sea aprobado por el Señor. Que todo esfuerzo que tengamos que hacer por ser cristianos, lo hagamos completo. A eso me refiero. Lo hagamos de excelencia. Los esfuerzos a media no nos llevan aquí, no nos llevan al triunfo, no nos llevan al éxito. Los esfuerzos tienen que ser completos. No llegamos la mitad de días del mes a trabajar, llegamos todos los días, por decir algo. Lo mismo el estudiante, la dueña de casa, todos los días un esfuerzo completo. No podemos esperar resultados completos si los esfuerzos son a medias. Vamos a ver, como decía, 3 pasajes. Primero va a ser Filipenses. Los voy a anotar aquí porque son concluyentes. Capítulo 3. Vamos a ver primero de Pedro también, 1, del 3, y ahí lo voy a explicar por partes. Y 1 de Corintios 9:24 también en su, vamos, es hasta el 27, pero ya, ahí me voy a acordar. Que valga la pena la espera, que valga la pena, ¿no es cierto? Porque sí que va a valer la pena esta espera si lo hacemos de una manera digna. Nos estamos jugando la eternidad, hermano. Con o sin Dios. Filipenses, capítulo 3. Versículos 12 al 14. Mire lo que dice el apóstol en su sinceridad, en su honestidad espiritual. Mire lo que dice él. No que lo haya alcanzado ya. Pero ¿cómo está hablando el apóstol Pablo? Sí. Y con estas palabras está tratando de animar a una congregación, a una iglesia. Uno podría decir, desalentador. Si él no lo ha alcanzado, ¿qué queda para mí? El que vio al Señor, ¿cierto? Él siendo apóstol, etcétera, ¿qué queda para mí? Pero esa es la forma en que él empieza. Vamos a verlo hasta el final.
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gusta cómo termina. Y a usted también, ¿verdad? Prosigo a la meta. Pablo prosigue a la meta. Versículo 14. Y la clave, si usted la vio, al final del versículo 12, para ver si lograr hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es el Señor el que nos toma para llegar delante de su presencia de una manera adecuada, correcta, aprobada. Nosotros lo dejamos actuar, nosotros dejamos que influya en nuestra vida. Nosotros dejamos que eso impacte nuestra vida en lo práctico, en lo real, no solamente en lo intelectual y emocional. Eso es fácil. En mitad de camino. Y honestamente el hermano Pablo aquí dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, yo no creo, dice Pablo, que con todo lo que he servido todavía no me siento como para llegar delante del Señor y decirle, Señor, cumplí. Así se siente Pablo. Pero humanamente nosotros, me incluyo, a veces, haciendo tan poco, ya nos sentimos tranquilos. O sea, flojos. Espiritualmente tenemos que ser fervientes en el espíritu. Tiene que arder esa fuerza de hacer la voluntad del Señor, de conocer al Señor, de acercarnos cada vez más a ese mundo que está, como decía al principio, sin esperanza, sin promesa, solamente aguardando la condenación. Tenemos que ser fervientes. ¿Y cómo lo logramos? Nos da la clave el apóstol Pablo, prosiguiendo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios. Es fuerte. Hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos ser llamados a muchas cosas. Muchos dan, por ejemplo, esta prueba al ingresar a la universidad, no todos quedan, es un llamamiento, ya usted está llamado, ya. Muchos están esperando ese llamado. Otro le sale el llamado del servicio militar, no quería ir, pero estoy siendo llamado. Muchos llamamientos. Le puede llegar, ¿no es cierto?, un padre empadronado a su domicilio, sí, un llamamiento al policía local. Pero aquí estamos hablando del supremo llamamiento. Del llamamiento que nos hace Dios. Y ese tiene que ser un propósito de vida nuestro. Llegar a esa meta. Alcanzar ese premio supremo. Dándonos cuenta que realmente, no importa cuánto nos esforcemos, nunca va a ser suficiente para llegar delante del Señor y decir, Señor, hice todo lo que necesitaba. Siempre va a ser insuficiente. Realmente nunca vamos, ¿no es cierto?, a llegar a la estatura de los sacrificios del Cristo. Nunca vamos a llegar a la estatura del amor de Dios en Él. De hecho, la Escritura dice que ni siquiera somos capaces de entenderlo, menos de practicarlo. Pero sí, Pablo nos dice, prosiga a la meta. No mire atrás, lo dice aquí. No importa lo que va quedando atrás. Una vez, voy a rescatar esa idea, predicaba ese pasaje en la Escritura. Dice, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y yo lo pensé de otra manera y dije, no importa lo que perdamos en este mundo, si ganamos nuestra vida eterna con Dios. Pero ¿hasta dónde estamos convencidos de eso? Porque podemos entenderlo, como le digo. En la mente y en el corazón podemos sentirlo, bien. Pero ¿hasta dónde somos consecuentes con eso?
La clave, proseguir a la meta. ¿Está cansado? Bien, deténgase, reanímese, tome fuerza, tome aliento, pero prosiga a la meta. ¿Está con problemas? Bien, va a ser consolado principalmente por Dios. Va a ser consolado, tiene a su hermano para ser consolado por ellos. Pero prosiga la meta. Van a haber valles oscuros que vamos a atravesar en este mundo, dolorosos. Pero hermano, prosiga la meta. Porque cuando lleguemos al supremo llamamiento, no le vamos a echar la culpa a ninguna pena, a ningún problema o a ninguna de estas tres cosas. Ninguna de esas tres cosas va a ser una excusa. Además está recordar la parábola de los talentos. Tuve miedo y escondí el talento. O sea, por cobarde. Y sabemos lo que le pasó. Estas tres cosas el Señor las quiere fuera de nuestra vida. Es un proceso. Es un proceso. Tenemos que estar trabajando en ese proceso, hermano. Ser activo en ese proceso. Vamos a caerte para el final. 1 Corintios 9:24. Muy vigente hasta el día de hoy. Las competiciones. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Es verdad? ¿Cuántos primeros lugares hay? En un estadio pueden correr ¿cuánto? 15, 20. Y en las maratones grandes que hacen, corren miles. En Brasil son tremendos. Miles de personas. ¿Y cuántos llegan en primer lugar? Uno. O sea, hay solo un primer lugar, hermano. ¿Y qué nos dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Voy a leer y después hago una pregunta reflexiva hasta el 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. A ver, me voy a meter a ser cristiano para ver qué pasa. Una cosa así. Cualquier convicción. Mal entendimiento, ¿no es cierto? De esta manera peleo, lucho. Y para luchar, hay que ser valiente. Hay que ser diligente. Y hay que estar dispuesto a dejar de ser débil. Mira estas tres cosas en este atleta. Un atleta flojo. A un entrenamiento llega, a otro no. O cuando tiene que luchar, chuta, es que el corredor del lado lo miró feo y se chupó. A veces con una mirada el contrincante gana. ¿Sí? Y físicamente, esto es verdad, físicamente, el que empieza a entrenar empieza a desarrollar su musculatura, su resistencia cardíaca, pulmonar, etc. Si usted empieza a correr, si no lo hace, el primer día, como cuando yo empecé hace un par de años, va a querer devolverse a los 5 minutos a la casa. Se acabó el aliento, hermano. Sentí un ardor en el pie 5 minutos, que uno no se da cuenta. Yo tenía cierta actividad, jugaba a la pelota, andaba en bicicleta, iba a la piscina, me puse a estudiar, después a trabajar, y de repente me encontré que no hacía nada mucho físicamente. Sedentarismo le llaman. Y uno no se da cuenta, y cuando dice, no, si yo estoy bien, voy a salir a correr, 5 minutos y me quería doblar para la casa. La persona que me estaba ayudando a entrenar me dijo, no, por lo menos tiene que ser 10. La primera vez, suavecito, pero no menos de 10, y ahí te doy. Pero yo a los 5 quería. Pero ¿sabes qué? Rápido el proceso. Yo como a las 2 o 3 semanas, hermano, yo ya estaba corriendo 1 hora. Y me empezaban a doler las piernas. Y fui a estas personas que ven los músculos. Claro que usted está desarrollando musculatura. Ah, bien. Eso espiritualmente es lo que ocurre cuando usted
dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a estar aquí, por ejemplo. Es un tiempo valioso que usted está dedicando. Usted dejó de hacer otras cosas, está aquí. Eso es lo que ocurre cuando usted confía en el Señor, se pone en las manos del pueblo del Señor, se pone al servicio del Señor, cuando es ferviente en el Espíritu, todas esas cosas, se empieza a fortalecer el Espíritu. No con fuerzas propias, sino con las del Señor. De esta manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, y fíjese lo que dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ay, ay, ay. Imagínense un atleta que motiva a un amigo para que se ponga a correr todos los meses de la competencia y él por hacer trampa queda eliminado. Yo traje este otro y a mí me eliminaron. Eso puede pasar en un trabajo a veces. Pero lo más trágico es que pase en el campo espiritual. Que nosotros le hablemos el Evangelio a alguien, o a más de alguien obviamente, que llevemos a alguien al Señor, le presentemos al Señor y su plan de salvación, y esa persona pasa a ser uno de los escogidos para ser salvo. Y en el camino por ahí, el que le predicó a esa persona, el que lo llevó a la iglesia, deja de perseverar. O quizás aparentemente nunca dejó de perseverar, pero llegó la venida del Señor y ese día el Señor le dice: no te conozco. Y a los 2 o 3 que le evangelizó, les dice: venid al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ay, ay, ay. Es fuerte lo que dice Pablo aquí. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Le ha hablado a usted a alguien de la palabra? ¿Ha llevado a alguien a Cristo? ¿Ha evangelizado a alguien? Yo espero que sí, que a muchos. Es muy probable que ellos, con la gracia de Dios, lleguen a ser salvos. Entonces no nos convirtamos en heraldos de otros y nosotros mismos seamos eliminados. Que valga la pena esperar la venida. Pregunta reflexiva, la que prometí al principio. La segunda parte del versículo 24. ¿Estamos corriendo de tal manera que lo obtengamos? Leo de nuevo el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de la manera que lo obtengáis. ¿Estamos corriendo, hermanos, de la manera que vamos a obtener el premio? ¿Que vamos a obtener la corona? ¿O vamos trotando nomás? Lo importante es participar, ¿no es cierto? Lo importante es el deporte. Aquí el apóstol dice: lo importante es ganar. Y usted tiene que estar corriendo de la manera que sea el primero en llegar. ¿Está corriendo así? ¿Estoy corriendo yo así? ¿Está corriendo así la iglesia? Porque esto nos dice la palabra. Usted tiene que estar corriendo esta carrera pensando en ser el primero en llegar. Cuando corren, yo veo estas cuestiones grandes que cortan el tráfico y todo, sobre todo los domingos, siempre salimos premiados. Pero en fin, nos cuesta más llegar. Quizás hay algunos que están participando como una actividad recreativa, pero yo siempre veo unos varios que son los que quieren ganar. Y todos corren como queriendo ser el primero. ¿Estamos corriendo así, hermano? Porque si no lo estamos haciendo, algo de esto está influyendo en nuestra vida espiritual. O los 3, o más, no sé, yo por lo menos veo eso como claves. Y eso es grave. Porque habiendo sido heraldo para otros, habiendo llevado a otro al Señor, quizás nosotros mismos seamos eliminados de la carrera. Y para terminar, hermanos, vamos a ver 2 de Pedro, el primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11.
que son del 3 al 11, pero lo vamos a separar en 3 partes. Primero del 3 al 7. Del 3 al 7, Pedro nos va a contextualizar y ponga toda su mente y corazón en esto, hermanos. En estos versículos, 5 versículos, Pedro nos va a contextualizar a lo que quiere llegar. Ponga mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El último peldaño. Hasta ahí, hermano, nos está hablando Pedro de qué. No nos está hablando de nada de este mundo que sea corruptible. No está hablando de lo eterno. No está hablando de aquello en que la sangre del Hijo de Dios nos hizo partícipes, parte de la familia de Dios, parte de la naturaleza divina, hermano. ¿Cuándo íbamos a hacer por nosotros mismos llegar a ser hijos de Dios? A veces no le damos el peso, no entendemos en profundidad eso. De que Dios nos permite llegar a ser hijos suyos. Y obviamente nos exhorta a esforzarnos en esto, ¿no es cierto? Nos exhorta de todas maneras a esforzarnos en el conocimiento y la práctica de lo que es la voluntad de Dios. Atención. Atención. Versículo 8. Opcional. De lo que decía al principio, aquí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, flojos y sin fruto, estériles, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, una cosa es entender la palabra de Dios, pero que ese conocimiento dé frutos, que se manifiesten resultados tangibles, visibles, reales. Opción A. ¿Cómo le podríamos poner a este versículo 8? Es larga la idea, ¿no es cierto? Si estas cosas, las nombradas anteriormente, que son obviamente ninguna de estas, si estas cosas abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Podríamos decir, fructíferos espiritualmente, ¿no es cierto? En una frase corta, versículo 8. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ay, terrible, ¿no es cierto? Olvidó su purificación. ¿Quién puede haber olvidado su purificación o la purificación de sus antiguos pecados? Piensen, hermano. ¿Está hablando de la gente del mundo? No. Si ellos nunca han sido purificados, porque ellos nunca han aceptado al Señor, ellos nunca han entregado su vida al Rey de Reyes. Oramos por ellos y trabajamos para que ellos también algún día accedan, ¿no es cierto?, al regalo de Dios. Nadie tiene la salvación porque la merece, un regalo del Señor. Pero ¿quién puede haber olvidado su purificación? La purificación de sus pecados pasados. ¿Quién puede? Un cristiano. Alguien que pasó a ser hijo de Dios, que se bautizó, que entendió el plan de salvación, que perseveraba
pero olvidó. Y al olvidar, ¿es ferviente en el espíritu? No. ¿Es diligente? No. Etcétera. Y empiezan a florecer todas estas cosas, hermano, en vez de las que nombró el apóstol Pedro, cosas que si están en nosotros no nos van a dejar ser estéril. Es imposible ser estéril. Vamos a ser fructíferos espiritualmente, según el versículo 8. Entonces, que valga la pena esperar la venida del Señor. La venida del Señor, el pueblo de Dios, la puede estar esperando. Opción A, opción B. ¿Cómo la está esperando usted? ¿Cómo la estoy esperando yo? ¿Cómo está esperando la venida del Señor, el pueblo de Dios? Nosotros tenemos que pensar la opción A. Pero está el riesgo de que estemos en la opción B. Y las consecuencias son devastadoras. Lo bueno es que el apóstol Pedro aquí nos va a animar en los versículos 10 y 11, por si estamos en la opción B, y nos va a motivar a seguir en la opción A. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere usted que le sea otorgada generosa y amplia entrada en el reino de Dios? No se escuchó nada. ¿Quiere o no quiere? Amén. Si usted se estuviera ahogando ahora, hermano, y llegara alguien a salvarlo, y usted estuviera abajo de todos los escombros porque el barco se rompió, ¿cómo patalearía y gritaría, no es cierto? Pero de verdad, quizás no tenemos verdadera conciencia de lo que significa amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Quiere usted que le sea dada amplia y generosa entrada en el reino de Dios, hermano? Amén. Amén. Yo también. Por eso tenemos que hacer que valga la pena, hermano. Que valga la pena lo que se sufre en esta vida. Que valga la pena todas las penas que vamos a pasar en este mundo. Todas las cosas malas que nos van a pasar. Que valga la pena haber venido a este mundo, hermano. Y la única manera de que haya valido la pena que usted viniera a este mundo es haber sido un cristiano que agradó a Dios. Que Dios le bendiga. Amén.